En el grupo A yo me quedaría con México seguro. Creo que además de que es favorita a quedar primera del grupo, también el hecho de que se juegue el Mundial allí en ese país, pues le da también ese punch competitivo que pueden tener los jugadores. Así que marcaría de primera seguro a México. Y luego ahora para la segunda de grupo, a ver, yo en principio diría República Checa. Creo que puede ser más favorita que Corea del Sur y que Sudáfrica. La tercera de grupo, no me atrevo en este grupo a ponerla todavía. Vamos con el grupo B. Con el grupo B, aquí yo marcaría en principio Suiza. Luego esto puede pasar cualquier cosa, pero en principio Suiza quizás tiene más, no sé, mayor equipo titular que sobre todo Qatar y Bosnia. Y Canadá, pues bueno, pudiera ser ahí una sorpresa por el hecho de también de ser una de las anfitrionas. Tiene jugadores ya que han salido a jugar de Canadá a otras ligas, como por ejemplo Buchanan, y creo que pudiera ser la segunda. Aquí no me atrevo tampoco a marcar todavía una tercera de grupo. En el grupo C, Brasil, Marruecos y Escocia. A ver, raro será que no pasen Brasil y Marruecos. Incluso me atrevería a decir en este orden, pero no creo, como es el partido también de este grupo, el Brasil-Marruecos el primero, pues vamos a ver lo que puede suceder. Para el grupo D, pues un poco lo mismo. Yo creo que Turquía, me atrevería a decir que puede ser la favorita de todas. Y ahora, si tengo que elegir de las otras tres, a ver, creo que lo tendría entre Paraguay y Estados Unidos. Quizás Paraguay la veo más favorita que Estados Unidos para pasar, pero sí que Estados Unidos, siendo anfitriona, pues puede tener ese factor público a favor, que creo que en momentos, sobre todo sensibles de partidos, pues le puede dar ese favoritismo y esas posibilidades de pasar. Aquí sí que podría atreverme, ahora lo miraré después, pero creo que Estados Unidos podría ser una de las terceras de grupo. Nos vamos al grupo E. Por supuesto, Alemania, seguro. Y ahora tengo mis dudas entre Costa de Marfil y Ecuador. Curazao seguramente no, salvo que haya una sorpresa grande, que en todos los mundiales, ojo siempre, y en todas las competiciones, Copas Américas, Eurocopas y demás, siempre hay alguna sorpresa por ahí de alguien que no parece favorito y acaba pasando eliminatorias. En principio, voy a poner a Costa de Marfil y creo que pondría como una tercera de grupo extra también a Ecuador. Nos vamos al grupo F. Aquí, segurísimo, Países Bajos. De hecho, Países Bajos creo que tiene uno de los mejores 11 iniciales. Me atrevería a decir a uno de los mejores 11 iniciales si quitamos sobre todo pues de medio campo hacia arriba. Yo de medio campo hacia arriba sí que es cierto que no lo veo nada claro. Sí, bueno, quitando Gakpo, que tiene más continuidad en como se dice en Liverpool, pero sí que es cierto que Memphis Depay y Malen, por ejemplo, son jugadores que no les veo tan claros como sí que veo su medio del campo y su defensa con Van Dijk, con Van Dijk, con Frenkie de Jong, con Reinders, bueno, con un montón de jugadores. Así que marcamos segurísimo Países Bajos y yo creo vamos a marcar Suecia o Túnez. Yo creo que bueno, Japón, ojo con Japón también, que el último mundial va a poner a Japón segunda y Suecia tercera, dejando a Túnez como una posible selección fuera. En el grupo G, pues creo que Bélgica, seguro. Y un segundo equipo, vamos a coger Egipto, voy a coger Egipto y te voy a decir por qué Egipto y no Nueva Zelanda, porque creo que Egipto puede estar, ya hemos visto el pronóstico, habrás visto en estas últimas semanas el pronóstico para todo el mundial, que con temperaturas muy altas, con mucho calor, mucha humedad en muchos de los puntos en los que se celebra el Mundial. Entonces creo que Egipto puede ser una selección que va a estar más acomodada a jugar con temperaturas altas que Nueva Zelanda. En el grupo H, yo creo que España y Uruguay. Antes no te he dicho, venga, vamos a poner Nueva Zelanda como otra posible tercera. Aquí España y Uruguay, yo creo que Cabo Verde y Arabia Saudita no las pondría en principio como terceras de grupo. En el grupo I, Francia segurísimo. Y aquí viene una gran duda. Senegal o Noruega. Irak, salvo que sea una sorpresa, yo no lo veo muy claro. Pero Senegal y Noruega sí que pueden empujar fuerte por el segundo grupo. Y como te digo, quizás Noruega tiene ese punto de tener jugadores, pues Odegaard, Haaland, que pueden ser jugadores que pueden ser muy desequilibrantes en un momento dado en un partido, que esté muy injusto, pero sí que es cierto que Senegal tiene el factor también físico de jugar
el Mundial bajo unas temperaturas muy altas, y eso le puede dar el llegar mejor físicamente a los finales de partido, o en caso de que hubiera, pues, típica prórroga, en caso de que se clasifique para eliminatoria. Voy a poner a Noruega. Voy a poner a Noruega segunda y Senegal tercera, pero no teniéndolo muy claro, pudiera ser al revés. Nos vamos ahora al grupo J de Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Argentina seguro como primera de grupo, y yo creo que pondría a Austria. Creo que Austria puede estar un puntito por encima de Argelia y de Jordania. Aquí no me atrevería a poner tercero de grupo. Y en el grupo K, pues Portugal seguro, y yo diría que Colombia también. Uzbekistán y Congo no cuento con ellos para ser tercero de grupo. Y en el grupo L, en el último, me atrevería a decir Inglaterra, y luego vuelvo a tener las dudas entre Croacia y Ghana. Panamá no la veo como selección que pueda pasar. Croacia y Ghana. Croacia, selección europea muy acostumbrada a que todos sus jugadores jueguen en ligas importantes, pero Ghana tiene ese punto también, ojo con Williams, con Semenyo. Bueno, es una selección que te puede dar más de un susto, y que, lógicamente, pues como te digo, jugar a temperaturas muy altas el Mundial y demás, pues Ghana es una selección que está acostumbrada a ello. Creo que voy a poner en este caso, voy a poner a Ghana de segunda y a Croacia de tercera. Y ahora nos vamos ya a entrar en eliminatorias puras y duras. Aquí tenemos 16avos de final. Vamos a ver qué pudiera haber. Nos falta un tercero de poner. Vamos a poner un tercero más. O dos terceros más. Vamos a ver, déjame ver qué dos terceros pudieran ser. Congo, Uzbekistán, no lo veo. Vamos a poner a Argelia, va. Vamos a poner a Argelia ahí con Lucas Zidane, que quién sabe, puede ser un buen mundial para él, y conseguir hacer unos buenos partidos, unas buenas intervenciones, y quién sabe, ¿no? Que pueda meterse. Quizás Escocia pudiera ser otra selección que pudiera competir. Yo creo que por ahí. Qatar, bueno, pudiera ser también, pero no la veo. Me quedo más con Escocia. Creo que ya tenemos definidos todos los 16avos de final. Vamos ahora a ir eligiendo quién pasaría. Pues bueno, entre Alemania y Escocia, yo veo más a Alemania. Creo que Alemania en un partido es más rocoso. Creo que en un mal partido es más fácil que pase a Alemania que Escocia, y creo que Escocia tiene que hacer un partido muy, muy bueno, de mucho nivel, como para poder pasar una eliminatoria contra Alemania. Así que elegimos Alemania. Entre Francia y Nueva Zelanda, yo creo que Francia es favorita. Entre República Checa, Suiza, pues pudiéramos elegir. Vamos a elegir Suiza, aunque está parejo. Y ahora tenemos aquí Holanda-Brasil. Pues yo creo que aquí pondría una de las, bueno, en principio sorpresas, pero igual no tan sorpresa. Creo que Holanda puede ser un equipo más ordenado que Brasil, a pesar de que Brasil lo entrena Ancelotti, y lógicamente Ancelotti va a estar midiendo cada detalle del partido. Pero sí que la veo a Brasil todavía un poco anárquica. Creo que no es una selección tan definitoria. Encima no sabemos si Neymar va a llegar o no, cómo va a estar de pico de forma. Veremos a ver Vinicius, que ha pasado una mala temporada también con el Madrid. Sin embargo, a Holanda a nivel defensivo la veo muy hecha, y creo que a lo mejor en las contras y demás puede crearle problemas a Brasil, a pesar de que Brasil va a jugar evidentemente con Marquinhos y con Gabriel de centrales, ¿no? Pero vamos a quedarnos con Holanda. Tenemos que elegir a una. Entre Colombia y Ghana vamos a quedarnos con Colombia, y entre España y Austria yo me quedaría con España. Creo que en un partido puede ser más favorita. Entre Turquía y Suecia, yo tengo buen pálpito este mundial con Turquía. Vamos a coger a Turquía. Bélgica, Ecuador, creo que Bélgica tiene más individualidades y tiene equipo más completo que Ecuador para poder jugar, aunque sí que es cierto que Ecuador, pues como te digo, es un equipo que no va a notar tanto las diferencias horarias, los jet lag y todas estas cosas, entonces mucho cuidado también con eso. Entre Marruecos y Japón, creo que me quedo con Marruecos. Creo que está más hecha después de la buena actuación del Mundial de Qatar, y creo que puede tener buenas actuaciones. Aquí, entre Costa de Marfil y Noruega, no sabría qué decirte. Voy a quedarme con Noruega. Voy a pensar que Noruega puede hacer unos buenos números para poder llegar lejos en este Mundial. Y entre México y Paraguay tengo dudas, pero creo que México. Creo que finalmente cogería a México. Entre Inglaterra y Argelia, creo que cogería a Inglaterra. Creo que tiene más cosas Inglaterra, incluso en una prórroga, para poder tener cambios de mayor nivel. Entre Argentina y Uruguay, esta es difícil, pero aunque sí que es cierto que hay muchas dudas, porque ha habido en las últimas semanas mucha incertidumbre, ha habido molestias de Messi, de Emiliano Martínez, de Julián Álvarez, con las dudas de si va a salir del Atlético de Madrid o no. Todas estas cosas que son un caldo de cultivo siempre que se juega un evento de selecciones. Creo que Argentina tiene ese punch también de haber ganado el Mundial anterior, y creo que en un momento dado esos nervios creo que le puede jugar más a favor a Argentina que a Uruguay. Entre Estados Unidos y Egipto, creo que Estados Unidos, creo que
Igual Egipto le veo, igual Egipto le veo un poquito por debajo, teniendo en cuenta que Estados Unidos va a jugar ante su público. Y entre Canadá y Senegal, ¡buah! Pues creo que Senegal, aunque Canadá va a jugar con su público. Esta eliminatoria es difícil, ¿eh? Canadá-Senegal. Y entre Portugal y Croacia, a mí me gusta muchísimo. Igual que te he dicho que de medio campo para atrás me gusta mucho Países Bajos, de medio campo para adelante me encanta Portugal, con Bernardo Silva, con Cristiano Ronaldo, con Rafael Leao, con Vitinha y Neves en el centro del campo. Bueno, creo que tiene, con Bruno Fernández también, creo que tiene un equipazo de medio campo para arriba y cogería a Portugal. Nos vamos ahora a octavos de final, ya se empieza a poner complicada la cosa. Entre Alemania y Francia, ¡buah! Muy, muy difícil, pero voy a ponerme en un supuesto, ¿vale? No sé quién, puede que sean favoritas las dos, son 50-50, pero creo que en un mal partido y en un partido súper cerrado que no haya ocasiones de gol, creo que es más favorita para pasar Francia que Alemania, porque tiene Mbappé. Y porque creo que Mbappé, Dembélé son jugadores que en un momento dado te pueden romper el partido, cuando el partido no está pasando nada, creo que te lo pueden romper más, como te digo, Francia que Alemania, es mi percepción. Creo que Wirtz, Musiala son jugadores buenos, Sané son jugadores buenos, Havertz son jugadores buenos, pero no creo que tengan ese punto tan determinante como pueden tener ahora mismo jugadores como Mbappé o Dembélé, que simplemente llegan una vez y te pueden hacer un gol más claramente. Entre Suiza y Países Bajos, me quedo con Países Bajos. Entre Colombia y España, me voy a quedar con España, aunque creo que sería un partido muy difícil para la selección española. No veo claro que fuera a ganar por más de un gol, incluso no veo claro tampoco que el partido se pudiera decidir en los primeros 90 minutos. Lo veo partido típico de irte a prórroga o a penaltis. Y entre Turquía y Bélgica, esto es muy complicado entre Turquía y Bélgica. Creo que me quedaría con Bélgica. Me quedaría con Bélgica. Entre Marruecos y Noruega, creo que en un partido cerrado le puede ir mejor a Marruecos que a Noruega, porque Marruecos tiene jugadores que arriba te pueden llegar, un Agi, te puede llegar Abde, creo que Brahim, creo que pueden ser más definitorios. Sí, vale, Noruega tiene a Haaland, pero Haaland necesita que el partido se ponga muy del estilo Haaland para poder, con espacios, con centros aéreos, no lo veo tan claro. Creo que veo más favorita a Marruecos. Entre México e Inglaterra, creo que cojo Inglaterra, creo le veo más hecho. Entre Argentina y Estados Unidos, Argentina, pero mucho cuidado, que jugar contra el anfitrión o uno de los anfitriones no es nada sencillo. Y entre Senegal y Portugal, creo que pasaría Portugal, pero cuidado, como Senegal se empieza a poner por delante y se cierra atrás y empieza a salir a la contra, porque puede ser muy peligroso, como ya vimos en la Copa África. Nos vamos a los cuartos de final ya, entre Francia y Holanda. Pues lo que te decía, Francia, le veo que de medio campo para arriba es muy diferencial respecto a Holanda, pero sí que es cierto que también Holanda de medio campo para abajo es muy fiable. Entonces, es complicado esta, ¿eh? Es complicada. Fíjate lo que te voy a decir. Me la juego que pasa Holanda. Me la va a jugar que pasa Holanda. Creo que Holanda puede defender muy bien a Mbappé. Y creo que puede en algún momento tener ocasiones para poder, y tiene jugadores con llegada, tiene a Reinders, tiene a Frenkie de Jong, creo que puede hacerle daño a Francia en un momento dado. Entre España y Bélgica, sin verlo especialmente claro, diría España. Entre Senegal y Ecuador, te digo Senegal, y entre Argentina y Portugal, esta sí que es buena, Messi contra Cristiano Ronaldo. Fíjate lo que te voy a decir, que comparando las selecciones, si esto lo estuviéramos haciendo en el 2022, creo que te elegiría Argentina, pero ahora mismo creo que te elijo Portugal. Veo a Portugal más hecho como selección que Argentina, a pesar de que Argentina, lógicamente, en un partido como este te va a dar buen nivel, en comparación con el 2022 también, aunque Messi son 4 años más de diferencia, sí que es cierto que Julián Álvarez está en un pico de forma y demás, pero creo que Portugal pudiera ser una de las grandes sensaciones de este mundial. Las semifinales, Holanda-España, bueno, creo que igual por un poco por afinidad cogería España, pero creo que Holanda pudiera pasar, pero muy tranquilamente a la final. Y entre Senegal y Portugal te cogería a Portugal seguro. El tercer y cuarto puesto se le doy a Holanda, y la final entre España y Portugal, ¿qué te digo yo? Buah, es que es muy complicado. Déjame que piense rápidamente escenarios. Si España se pone por delante en el marcador, creo que es muy difícil, muy difícil que Portugal pueda remontar. Esta es mi impresión, ¿vale? Porque Portugal va a tener que irse para adelante, además tiene jugadores
muy fiables de medio campo para arriba, pero sí que es cierto que puede descuidar mucho y a la contra, pues jugadores como Nico, como Lamine Yamal, Víctor Muñoz si juega. Creo que España puede tener mucho que decir. Y por parte de Portugal, yo creo que si Portugal se pone creo que si, vamos a ver, si llegan a prórroga con un empate, a prórroga o penaltis, creo que veo un poquito mejor a España. En cuanto a tiradores, no lo sé, porque Portugal tiene buenos tiradores, pero creo que Unai Simón en penaltis creo que puede estar por encima en este caso, del portero de Portugal. Esta es mi impresión. Ahora, y si Portugal se pone por delante, creo que España puede remontar mejor el partido que si España se pone por delante y Portugal tiene que remontar. ¿Por qué? Porque si Portugal se pone por delante, hay muchos jugadores de Portugal que no están acostumbrados a defender. Y esto España creo que lo puede aprovechar, sobre todo en el centro del campo. Jugadores como, por ejemplo, pues Bernardo Silva, que no es un jugador excesivamente defensor, Bruno, que muchas veces ese rol no le tiene en el Manchester United, Cristiano Ronaldo seguro que no va a defender tampoco. Entonces, creo que ahí, bueno, Vitinha y Joao Neves seguro que sí van a estar involucrados, pero creo que ahí van a ser 7 jugadores de Portugal que van a estar con una capacidad defensiva y el resto los otros 3 o 4 creo que puedan no estarlo tanto. Así que mi veredicto en este caso le da como campeón a España. Si te ha gustado este vídeo, déjanos por comentarios qué te ha parecido, si crees que coincides que España es el campeón o que puede haber sorpresas y dinos qué 2 selecciones crees que sí o sí van a llegar al final de todo este mundial.